tiene más, cicatriz, entonces no puede relajar bien. El corazón siempre puede apretar y mandar sangre, pero para relajar y llenarse con sangre está afectado, entonces el corazón casi siempre tiene que ir un poquito más en una taquicardia para poder vaciar el ventrículo suficiente o mandar suficiente sangre para tener un gasto cardíaco que es para sostener el cuerpo. También hay uno más que no se ve mucho, pero es que llaman el arrhythmogenic, el ventrículo derecho de arritmia, que quiere decir que el tejido del músculo del ventrículo derecho no está normal, tiene más cicatriz y grasa que músculo, y terminan teniendo unas arritmias que pueden ser llegar a la disfunción del corazón y terminar con paracardíaco en estos pacientes también. Todos estos tipos se ve aquí de los cardiomiopatías, dilatada, hipertrófica y restringida, pueden ser también heredado, y por eso siempre en estos pacientes ahora se hace estudios genéticos para ver el riesgo de encontrarlos en otros familiares. También en las preguntas, tomando la historia, siempre se pregunta si hay otros familiares que han tenido este diagnóstico, pero también preguntas como si han tenido otros pacientes con una muerte por ejemplo, un accidente de un carro solo un carro único, algo sospechoso, un paro cardíaco, o que también estos pacientes algo que está sospechoso para hacer este tipo de cardiomiopatías. También se ven las causas de la insuficiencia, se ven varias, la consecuencia de la bomba fallada. Ahí con eso, cuando falla la bomba, ahí se disminuye el flujo sanguíneo sistémico, termina en congestión detrás de la ventrículo izquierda, quiere decir que la aurícula izquierda, y después las venas pulmonar, y termina en las arterias pulmonares, y después llega al lado derecho del corazón. También aumenta la presión pulmonar por esa misma razón, porque la presión se atrasa del ventrículo izquierda y llega si es algo crónico, llega a las arterias pulmonares. La consecuencia de la insuficiencia valvular, aquí también se disminuye el flujo sanguíneo sistémico, termina otra vez con congestión detrás del ventrículo izquierdo y aumenta la presión pulmonar. Eso es más la insuficiencia mitral, afecta más, pero también insuficiencia de la válvula aórtica también termina llegando con estos tipos de problemas. La consecuencia del shunt de izquierda a derecha, se sube el flujo sanguíneo al pulmonar, disminuye el flujo sanguíneo sistémico. Si es suficiente, se pone en una congestión y una insuficiencia cardíaca en niños. Normalmente al comienzo de esto la función del corazón está normal, pero si sigue por mucho tiempo, hay dos riesgos. Uno sea que comienza la congestión afecta el corazón y disminuye la función de los ventrículos, pero también puede terminar con hipertensión pulmonar, que también con eso termina afectando la función del corazón. Aquí se ve tipo de, aquí llenando los ventrículos de las venas con sangre oxigenada, llega a la aurícula izquierda, también al ventrículo, pero si eso está como restringido, no puede relajar el ventrículo para llenarse con sangre. Y también si aquí hay mucha presión, entonces a la salida la sangre, se regresa para atrás, insuficiencia mitral, y por ahí por las venas pulmonar, terminan las arterias pulmonar, y con eso se llenan los pulmones de líquido, el edema pulmonar. También con eso, si suficiente sangre está regresándose por la válvula mitral, hay menos sangre para salir para adelante por la aorta, entonces el gasto cardíaco baja y a veces comienza a afectar la perfusión del hígado, de los riñones y los intestinos. Entonces ahí comienzan a tener los síntomas
afectan en esos órganos. Esto es lo que se ve aquí también en una miocardiopatía dilatada. Primero, el tamaño del corazón está dilatada, más grande que lo normal, y la insuficiencia termina con la edema pulmonar en los dos lados. Aquí los cambios hemodinámicos se ven comparando a un corazón normal con un CIB y con una cardiomiopatía dilatada. La frecuencia, por ejemplo, en un corazón normal puede ser 110 en un bebé. También en el CIB, como está la carga de sangre más elevada, la frecuencia se ve hasta 140. Y con el flujo el pulmón siendo triple de lo que se ve al flujo sistémica. También en un corazón con cardiomiopatía dilatada, la frecuencia sube a 155 normalmente, y eso es porque el volumen de sangre que se ve ahí está mucho elevado, pero el gasto cardíaco está bien bajo, entonces la frecuencia tiene que subir para llegar a llevar suficiente sangre para mantener el cuerpo y todos los otros sistemas, los órganos del cuerpo. Aquí se ve el volumen de cada pulsación. Aquí normalmente 18, por ejemplo, 18 mililitros en un corazón normal, subido con el CIB, pero muy disminuido con la cardiomiopatía, porque la gran parte de la sangre se regresa para atrás por la válvula mitral. Los síntomas que se ven en estos pacientes normalmente tienen una dificultad respiratoria. En los bebés se ve una taquipnea que les hace muy difícil para, por ejemplo, tomar botella o tomar pecho. Cuando se hablan con las mamás, siempre hablan que el bebé se enoja bastante porque no puede comer bien, porque tiene que parar varias veces para poder respirar y les cuesta mucho trabajo, entonces en esta taquipnea. O también cuando están durmiendo se ve a los bebés que están trabajando para respirar y están usando los músculos intracostales para respirar y tienen una taquipnea en estos pacientes que lleguen hasta 60, 80, hasta 100 veces por minuto tratando de respirar suficiente. También es la congestión del corazón derecho, termina con la hepatomegalia en lactantes. Esa es la mejor forma para ver cuando se examina el bebé, para ver el tamaño del hígado. Hay muchas veces en estos pacientes cuando vienen, especialmente si vienen con la historia que están vomitando, que están con tos, respiración, problemas de respiración. Hay muchas veces que es difícil saber si esto es un gastroenteritis, pero si se encuentra que el hígado está muy grande, eso es un examen que les enseña más para congestión del corazón derecho. Estos pacientes casi varias veces presentan con náuseas y vómitos, y eso es la forma la forma más frecuente que vemos nosotros en los niños mayores que vemos que presentan con una cardiomiopatía, vienen con náuseas y vómitos, y estos pacientes normalmente se han visto en varios hospitales, varias salas de emergencia, y les han, porque esto no es lo normal que se ve, entonces muchos piensan que es un gastroenteritis, se mandan a la casa con precauciones, pero cuando siguen teniendo náuseas y vómitos, por fin alguien toma, por ejemplo, una radio X y de ahí ven que el corazón está grande y los pulmones están congestionados, y con eso se llega más al diagnóstico. Pero es normal que estos pacientes han estado en 2 o 3 salas de emergencia sin el diagnóstico, porque, como les digo, es un diagnóstico muy raro y normalmente no es lo que alguien piensa la primera vez que se ve un paciente con esto. También puede tener un edema escrotal o también o facial, dependiente, pero estos son los pacientes que están un poco en un estado más crónico. También diaforisis, comienzan a sudar mientras toman alimento o llorando,
también extremidades frescas. Cuando están, el sudor también es una cosa que no es 100%, entonces muchas veces cuando se hablan los papás se pregunta si se sudan cuando están comiendo, están tomando alimento o llorando, y mientras que es posible que tiene una cardiomiopatía, no es una cosa definida, tienes que tomar todo, esto es una parte de toda la figura para ver, sacar el diagnóstico. No quiere decir que un bebé que suda mucho necesariamente no tiene cardiomiopatía. También en estos bebés la falta de crecimiento es una cosa, porque hay un gran gasto de calorías para un estado simpático alto y gasto cardíaco alto. Neumáticos con alimentación. En estos pacientes, a veces es la indicación para ir para trasplante cuando ellos no pueden, la falta de crecimiento muchas veces es la indicación para seguir para adelante con una evaluación para trasplante, porque eso les enseña que el corazón ya no está tomando tantas calorías que no tiene calorías para que crezca el bebé. También hay que, cuando se toma la historia, no es solamente los síntomas que hay que buscar, pero también el examen físico, los datos del laboratorio. Aquí nosotros chequeamos el BNP, el sodio, el lactato, la saturación venoso mixto. También una radiografía del pecho con cardiomegalia, edema pulmonar, un derrame pleural. Y lo más importante o lo más exacto para nosotros es tomando un ecocardiograma. Ahí se puede ver el tamaño del corazón, el movimiento de la pared, insuficiencia valvular y lesiones de derivación. Y en estos pacientes hay una presentación aguda de miocardiopatía crónica. El diagnóstico está complicado por la presentación principal por enfermedad viral. En estos pacientes hay muchas veces que presenten al hospital o la emergencia con enfermedad viral, y hay que decidir o ver si esto es algo aguda o algo que ya crónica. Y muchas veces los pacientes que ya tienen miocardiopatía crónica, ellos han tenido una forma de estar compensado para que no tengan muchos síntomas. No solamente hasta cuando ya presenten con problemas, ahí se hable más de la historia y ahí comienzan a salir que sí habían síntomas, pero no eran tan evidentes que eran causa para llevar al hospital, pero casi siempre estos pacientes tienen una cardiomiopatía crónica y es la enfermedad viral que les hace presentar al hospital. Y cuando llegan con la enfermedad viral, también lo que se ve en el ecocardiograma es que una miocarditis es un corazón que está de tamaño normal, pero la función muy baja. Pero en pacientes con ya cardiomiopatías crónicas, ya el corazón está bien dilatada con la función baja. Entonces, esto es más que nada, cuando se ve a estos pacientes, el rayo X o el eco nos va a ayudar en el camino para decidir si esto es algo agudo o algo crónico. También la deterioro lentamente del progresivo, la función miocardia, con presentación tardía. Cuando yo tengo pacientes que vienen con miocarditis, yo siempre les digo que es el reglamento es de terceras partes. Una tercera parte va a mejorar, una tercera parte se va a mantener la función del corazón bajo, pero va a poder mantenerlo en tratamiento médico, y una tercera parte va a progresar a desarrollar una cardiomiopatía dilatada, necesitando trasplante. La respuesta al tratamiento, el miocarditis aguda a menudo
autolimita con la recuperación. Es posible que se necesite atención de apoyo o soporte vital en estos pacientes. Puede ser algo como medicinas como adrenalina o dopamina, milrinone para soportarlos, o puede ser algo más como nosotros usamos para estos pacientes. Se puede usar ECMO o un tipo de dispositivo de asistencia ventricular para darle, como dice nosotros, aquí hicimos un puente a recuperación. La miocardiopatía crónica puede permanecer estable con medicamentos durante muchos años. Y esos pacientes, hay muchos que, como les digo, como la función queda disminuida, y esos pacientes necesitan tomar estas medicinas por ya el resto de su vida. Entonces también hay tratamientos, el tratamiento puede ser un tratamiento farmacológico. También en pacientes que han tenido marcapasos, hay veces que cuando el marcapaso, que es unicameral, puede afectar la función del corazón, el ventrículo. Entonces lo que hacen los electrofisiólogos es hacen una resincronización cardíaca mediante los marcapasos ventricular. También hay opciones quirúrgicas, si puede corregir las lesiones anatómicas. Se puede hacer una reparación o cambiar una válvula, si puede ser la válvula aórtica o la válvula mitral. También la reparación de derivación, o en los pacientes con cardiopatía hipertrófica pueden hacer una mioctomía en esos pacientes. El último opción es el trasplante de corazón, y eso para nosotros siempre, muchas veces cuando se comienzan los otros opciones, nosotros hacemos el acceso a los pacientes y a las familias para ver si son buenos candidatos para trasplante, porque aquí lo que se ve es no hay suficiente donantes para poder dar trasplante a todos los que necesitan. Entonces nosotros tenemos que estar seguros que uno, que el paciente necesita el trasplante, que dos, que lo puede cuidar y lo quiere cuidar, porque como le digo, hay muchos pacientes en la lista de espera de trasplante que mueren esperando un donante. Entonces para eso nosotros cuando se comienza a hacer otros tratamientos, hay muchas veces se comienza a hacer la evaluación para trasplante, porque en esos pacientes muchas veces la lista de espera puede ser larga, pueden demorar esperando 6 meses a 1 año o más para un corazón de un donante. Entonces siempre, si pensamos que va a ser necesario, siempre es importante ponerlos en la lista de espera temprano. También dispositivos mecánicos es una cosa que nosotros usamos, se comienza con el ECMO, pero una cosa que se usa también dispositivos de asistencia ventricular, que les voy a enseñar cómo son. Hay algunos que con eso se puede ir hasta la casa a esperar a un trasplante con un dispositivo soportándole. Nosotros hay que dar tratamiento primero, cuando se hace el tratamiento farmacológico, se trata el postcarga, que es bajando la resistencia de la vascular sistémica y los efectos de la activación de la renina y angiotensina. Se usa, para eso se puede usar captopril, enalapril, lisinopril. También se puede usar la que llamamos nosotros el ARB, que es como losartan, en esos pacientes. Hay uno nuevo ahora que está aquí abajo que se ve, que se llama el Entresto, que es una nueva medicina que se ha usado en adultos mucho aquí, y ahora con muchos estudios clínicos hemos comenzado a usarlo en niños para el tratamiento de congestión o cardiopatías. También se usa vasodilatadores como Nicertide o nitroglicerina, y hay más datos en eso en adultos. En los estudios también como digo, se usa los bloqueadores, beta bloqueadores, para bajar la estimulación simpática y frecuencia cardíaca. Para nosotros se puede usar cosas como metoprolol o carvedilol
son las mejores opciones para niños y para bebés y para niños para usarlos en estos casos. También se puede dar tratamiento al lado de la precarga, usando tratamiento de diuréticos, furosemida, tiazidas. Se pueden dar como para aumentar a la orina, también restricción de sal y agua, pero eso es bien difícil en niños y en bebés, especialmente en bebés. Entonces nosotros preferimos dejarles tomar lo que van a tomar y cambiar o subir la cantidad de diuréticos que se usa, porque especialmente en bebés, para darles suficiente calorías para que sigan desarrollando y creciendo es muy importante, y eso es muy difícil hacer con un límite, una restricción de líquido. También aldosterona también puede tener efectos en la remodelación de beneficios. También se usa inotrópicos que afectan a la contractilidad directamente, como adrenalina, dopamina, dobutamina, noradrenalina, isopril. También se usa milrinone mucho. Nosotros usamos milrinone más que nada, casi una combinación de adrenalina y milrinone. Milrinona es la combinación más frecuente, pero yo sé, hay muchas veces en muchos sitios que la milrinona no es fácil de encontrar. Entonces la combinación de adrenalina y dobutamina también funciona bien en estos casos. También nosotros se puede usar calcio, porque también calcio es un agente de inotrópico bien potente. La cosa con calcio es que se necesita una línea, un acceso solamente dedicado al calcio, porque no se puede mezclar con muchas cosas. Entonces, pero eso es para nosotros también es una buena opción. La digoxina, eso ha entrado al uso, ha salido del uso, ahora ha regresado más al uso para mejorar el tono simpático, pero es ahora algo que nosotros usamos en ciertos pacientes. Evabradine es un medicamento que nosotros recién estamos comenzando a usar mucho más en niños, y eso como el beta bloqueador que existe, también se puede ajustar para disminuir la frecuencia cardíaca. Aquí si se ve en este dibujo, aquí al lado izquierdo está el gasto cardíaco, abajo el volumen, la carga de agua. Lo que nosotros aquí arriba, el paciente que tiene un buen gasto cardíaco y el volumen de agua el volumen de sangre está bien baja, entonces eso le llamamos nosotros caliente y seco. También con buen gasto cardíaco, pero mucho volumen, es caliente y mojado. También si el gasto cardíaco baja, que no es suficiente, entonces las manos y los pies, el gasto cardíaco se ve que está bajo, aquí frío y seco, y frío y mojado. Entonces, el mejor sitio donde estar es aquí arriba, donde está caliente y seco, y el peor aquí, frío y mojado, es el peor sitio donde puedes estar. Aquí arriba como la congestión está disminuida y la perfusión está elevada comparado a otras situaciones, por eso es la mejor condición. La terapia que llama la terapia de resincronización cardíaca es algo que hacen los electrofisiólogos con un marcapaso. La detección y estimulación auricular seguida de la estimulación simultánea del ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Entonces eso se asegura que hay un contrato del ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho simultáneamente. El tabique no se inclina así a la izquierda y luego hacia la derecha. Entonces hay una disminución del volumen ventricular en la sistólica. Hay muchos estudios que demuestran beneficios en adultos con cardiomiopatía dilatada y retraso en la conducción. Se usa mucho en los niños también, y se llama, eso se ve los candidatos
son pacientes que tienen un QRS en el electrocardiograma que está bien amplio, como más de 180 milisegundos. Esos son pacientes que son candidatos para esto. Pero como les digo, en niños no hay muchos candidatos, pero también se puede usar. Aplicaciones potenciales en pacientes pediátricos, en pacientes que tienen bloqueo de rama izquierda, también especialmente los pacientes, esto se usa en pacientes que son postoperatorios y tienen bloqueo de rama derecha, especialmente en la tetralogía de Fallot, o también en pacientes que han tenido marcapaso, si ellos desarrollan un cardiopatía o dilatada, el tratamiento puede ser cambio a un sistema biventricular. También terapias quirúrgicas. Los pacientes se benefician más de la corrección de lesiones anatómicas graves del tratamiento farmacológico. Enfermedades más frecuentes son enfermedades valvular o CIV. También nosotros usamos dispositivos de asistencia ventricular para el uso a corto o largo plazo. El ECMO, normalmente les decimos a las familias que se puede usar por 5 a 7 días antes que vengan las complicaciones, pero hemos tenido pacientes nosotros que han llegado hasta estar 3 meses en ECMO esperando un trasplante, y les hemos trasplantado de ahí después de 3 meses en ECMO con muy poco problema. Eso no es lo normal, pero es el extremo, pero eso sí hemos visto. Pero normalmente tenemos pacientes en ECMO como pueden estar ahí normalmente de 7 a 14 días sin problema, pero el riesgo es desangramiento y derrame cerebral. También hay lo que llamamos el puente a la recuperación, que es también el puente para trasplantar. El ECMO puede ser el puente de recuperación, especialmente postquirúrgico. Si el paciente no puede salir de la bomba, se pone en ECMO y puede, después de descanso de un par de días, es posible que el bebé o el paciente salga del ECMO. También se puede usar para trasplantar, pero normalmente ya se usan para ese caso un dispositivo más crónico, como le llaman el HeartMate 3 o Berlin Heart, que son 2 tipos de dispositivos que se pueden implantar para sostener al paciente para meses o posiblemente hasta años hasta que lleguen al trasplante. Hay veces que estos pacientes, más que adultos que no son candidatos para trasplante, se usa el puente, como le llama, destinación final. Entonces se pone el dispositivo de asistencia ventricular como última opción. Como les dije, el puente al trasplante o recuperación, como les dije, es una insuficiencia cardíaca postoperatoria, también miocarditis o miocardiopatía dilatada. También se puede permitir la recuperación de la función cardíaca, dándole un descanso al miocardio y bajando el consumo de oxígeno. Se puede terminar en estos pacientes recuperándose la función cardíaca y pueden sacar del dispositivo después postoperatorio. Pacientes con ECMO, eso también el ECMO es está en una bomba intraoperatorio, dando oxígeno y dando perfusión a todos los sistemas, los órganos. Es una oxigenización por la membrana extracorpórea, y eso es algo que se puede poner en la sala, o también se puede poner en el UCI para tratamiento agudo. También el corazón mecánico, como lo llamamos, es otra opción. Eso requiere yendo al quirófano para poder implantarlo. Aquí se ve, llaman el ECMO, nosotros llamamos el ECPR, que es una intervención quirúrgica mínima, poniéndose cánulas en los grandes vasos. En un bebé eso se puede poner entrando por el cuello. En un paciente postoperatorio se puede poner central por el mismo herida que le han hecho para la operación.
y en adultos se pueden hacer por la vena y arteria en la pierna. Lo malo de esto es que es un flujo no pulsital, entonces por eso hace un corto plazo, puede tener coágulos, por eso hay que darle heparina para anticoagularlo y por eso hay el riesgo de sangramiento. Como es un flujo no pulsátil, puede afectar a los riñones, al hígado y al cerebro después de un poco tiempo, porque todos los órganos prefieren una perfusión pulsátil, pero esto los mantiene con presión y con oxígeno. En esto lo que se hace, esto también no solamente es para problemas cardíacos, pero respiratorios también. Con el COVID, nosotros usamos mucho de esto para soportar a los pacientes hasta que se recuperaron del COVID, de la neumonía, y podían salir de esto. Pero no es, eso puede, como digo, funciona y ayuda, pero no es una solución absoluta. Pero es la mejor opción en una situación aguda antes de convertirles a una dispositivo más crónica. Aquí se ve, este es el ECMO, aquí está el oxígeno, que entra el oxígeno saca el CO2, el óxido de carbón. Entonces aquí se puede subir el oxígeno al nivel que es necesario. Por aquí pasa la sangre y se mezcla el oxígeno, entonces también se puede mantener la temperatura de la sangre y temperatura del paciente. Este bebé entra aquí por la arteria y la vena en el cuello, y la cánula de la vena saca la sangre del ventrículo derecho y lo pasa por la bomba, que lo pasa para sacar oxígeno. Después se regresa al lado arterial, también igual entra por la misma cánula en la arteria. En los adultos aquí entran en la pierna. En los pacientes operados se puede entrar aquí por el pecho, pero solamente porque como eso ya ha estado operado, se puede nomás abrir de nuevo y pasar por ahí directamente al corazón. Nosotros tenemos las opciones más crónicas. Tenemos el Berlin Heart, que es una bomba neumática externa que se usa para bebés. Nosotros tenemos un bebé de 3 kilos en un Berlin Heart en este momento, esperando trasplante. Las cánulas están colocadas quirúrgica en el corazón y en gran vasos. Estos también tienen un alto riesgo de accidente cerebrovascular, pero en este momento es la mejor opción para el tratamiento de estos pacientes para llegar al trasplante. En pacientes más grandes se puede usar el HeartMate o el HeartWare, que son también implantables en quirúrgicas, son portátil. Entonces tiene que estar ya más o menos a 10 años de edad para poder usar esto, porque el flujo es alto y el tamaño también es muy grande para pacientes más pequeños que eso. Este es el Berlin Heart que se ve, esta es la bomba, neumática. Aquí entra también una cánula venosa que entra la sangre y sale por la arterial. Aquí hay que mirar y inspectarlo esto para inspectar que no haya coágulos aquí, ni a las salidas de los cánulas o la entrada de la cánula, para ver que no haya ningún coágulo, porque eso puede pasar de frente al cuerpo. Este es el cónsul, entonces estos es donde ellos están conectados a esto. Esto hasta el momento aquí en los Estados Unidos no pueden ir a la casa con esto. En Europa sí han llegado a donde pueden mandarlos a la casa. Nosotros todavía no estamos ahí y estos pacientes se quedan en el hospital esperando su trasplante. Aquí se ven las distintas formas de conexiones. Se puede conectar por al ventrículo izquierdo en el aorta, por el aurículo y la aorta. También si hay que usar uno en cada lado, el ventrículo izquierda y derecha, se puede también hacer estas mismas conexiones. Pero por ejemplo, se puede imaginar un bebé, un corazón en un bebé de 3 kilos para hacer estas conexiones es muy difícil, y hay veces no es posible por el mismo tamaño.
pero estos son los distintos cánulas que hay, que existen para estos pacientes. El HeartMate, que es algo más grande para adultos, es la conexión, se ve aquí, aquí abajo en el punto del apex del ventrículo izquierdo, en la conexión aquí a la aorta. Está conectado con una batería, aquí que se carga en la correa. Ellos se van a la casa, pueden estar desconectados con la máquina y por eso así pueden ir a trabajar y a la escuela. Una cosa es que tienen que mantenerse conectados a las baterías para cargarlos, para siempre tener esa carga. Por eso el riesgo, por ejemplo, de apagones, cosas así, es muy riesgoso, pero siempre estos pacientes tienen prioridad para mantenerse la electricidad, porque tienen que estar ya duran como 12 horas y después hay que cambiar la batería. Y aquí es como funciona. Este es aquí, entra la sangre por aquí y aquí esto da vuelta y la sangre sigue para adelante, eso empuja la sangre para adelante. Esta es la conexión que va al corazón. Es como, le ponen como un corcho por aquí, esto entra al corazón y se conecta con la máquina aquí. Entonces, aquí se ven las distintas, porque la cosa tiene que ser, el ventrículo tiene que ser a un tamaño suficiente para poder conectar con así un dispositivo de asistencia. Entonces, normalmente aquí un cardiomiopatía hipotrófico no se puede porque aquí el mismo ventrículo está muy pequeño, también con el restringido o lo normal. Aquí es pequeño, aquí es un poquito más difícil, pero sí se puede conectar por la pared aquí, como mucho más fácil en el uso que usamos para la cardiomiopatía dilatada en estos pacientes, porque se entra ahí. Entonces, estos son los pacientes así que creo que con eso termino, pero estos dispositivos se usan para ayudar a que lleguen los pacientes a trasplante. En estos hay muy pocas veces, pero si se recupera el corazón, estos también todavía hay casos que se han reportado que se puede sacar estos dispositivos para hacer una conexión para que el corazón se soporte solito, pero también esos casos ya son muy raros, pero sí es posible. Pero ya cuando se llegue a este punto, la gran parte de sus pacientes lleguen para trasplante. Y siempre también siguen con la misma evaluación para trasplante, porque también si tienen un derrame, si tienen también otros problemas como los riñones o el hígado, entonces ellos pueden volver a ser no candidatos para trasplante por complicaciones. Pero hay pacientes que han estado en esas máquinas más de 2 años esperando trasplante. Entonces con eso, gracias y ojalá que me han entendido más o menos mi presentación. Gracias. Gracias, doctor Lejos. ¿Alguien tiene preguntas para el doctor Lejos? Puede escribirles en el chat o activar el sonido y preguntarle. Doctor, buenas tardes y gracias por la exposición. Aquí en Iquitos no es bastante difícil llegar al tratamiento pues que ustedes llegan, ¿no? Con los corazones externos, incluso el ECMO, ¿no? Referir a Lima también es un asunto muy complicado. Lima es la capital y sin embargo el manejo farmacológico podemos hacerlo en la medida de la posibilidad de conseguir algunos fármacos que usted ha mencionado. Lo que a mí me interesa mucho es si nos podría precisar con respecto a la restricción hídrica que había mencionado, que si bien es cierto, estos niños por la insuficiencia que tienen ya están debilitados o desnutridos, el restringir más esta parte pues puede llevar a que empeore su situación. En todo caso, ¿qué opciones más tenemos? Porque el sobrecargar también es un poco complicado y malo para la evolución de la enfermedad que ellos tienen. Sí, yo estoy de acuerdo. Aquí lo que hacemos más que nada también es dar como por ejemplo en un bebé, concentrar la fórmula para que tomen
aquí normalmente las calorías en una fórmula es 21 calorías creo que por onza, entonces se sube, las concentran más para que pueden tomar menos volumen, pero tener más nutrición para poder mejorar eso, porque y sí, es muy difícil ese balance de poder subirles el peso y también el desarrollo sin tener suficiente calorías, suficiente nutrición, porque la única manera de hacerlo es balancearlo con diuréticos y tratar de concentrar la fórmula, concentrar la nutrición. Hay muchas veces que, por ejemplo, tomando agua no es bueno para los pacientes porque no tiene muchas calorías, también como la jugo de frutas, así, esas cosas que son más azúcar, pero no son buenas calorías. Entonces nosotros usamos mucho más así cosas como, nosotros llamamos Pediasure, son como así un milkshake concentrado de calorías con proteína, entonces tratamos de sacar lo máximo de cada onza que están tomando los pacientes. ¿Y cuál sería la sugerencia de volumen por kilo? Ay, eso es difícil. Por ejemplo, nosotros tratamos al comienzo, por ejemplo, de no exigir el 80, depende de la edad. Depende de la edad. Más lo que vemos nosotros es llegar a en qué manera podemos llegar a las calorías que necesita. Por ejemplo, para un bebé de 6 meses, nosotros nos gustaría, o de 3 meses, tener como de 90 a 110 calorías por kilo. Depende del estado del bebé, pero ya más grandes, no tanto, pero necesitamos llegar a esas calorías. Entonces, eso más, les ponemos ya cuando están ya más o menos de un tamaño de adultos, se pone ya una restricción de como 1.5 a 2 litros por día. Pero también eso es difícil, porque manejar el sodio, manejar todo eso, los pacientes muchas veces tienen ganas de más agua y se puede imaginar que un paciente de 10 años es muy difícil controlar que ellos no se meten a sacar agua en las escondidas. ¿Cualquier otra pregunta? Quizás nuestros colegas en Iquitos puede compartir cuáles son las presentaciones comunes de la miocardiopatía que vean en los niños ahí. La dilatada, Kira, que es la que más tenemos. ¿Tiene mucho de Chagas? No en nuestra zona, el único Chagas que recuerdo haber visto es aproximadamente hace 10 o 11 años. No hemos tenido otro Chagas acá en Loreto. Es más para la sierra. En la sierra es donde se ven más Chagas. En Loreto tuvimos un caso autóctono hace aproximadamente 10 u 11 años, ¿no? Proveniente de una localidad en el río, un poco alejado, más o menos a 15 horas de acá de Iquitos. Y en esas presentaciones, ¿saben cuál es la razón para el cardiomiopatía dilatada? La verdad, no quiero muchas, como te comentábamos siempre, no tenemos la subespecialidad, así que tratamos de estabilizar al paciente y en lo más rápido posible referir a Lima, que es donde pueden llegar a todo eso, ¿no? Incluso el manejo más óptimo. Y de las pacientes que tienen ese problema, ¿cuál % puede viajar a Lima
para tratamiento avanzada. Kira, creo que alguien está escribiendo en el chat. Sí, estoy leyendo. Sí, puedo leer eso de Myron. Se dice, buenas noches. En Perú, la mayoría de pacientes cardiopatas son referidos a centros de mayor complejidad, donde solo se pueden realizar cirugía paliativa como bandar pulmonar mientras esperan sus materiales y tener adecuado peso para la cirugía definitiva. Durante ese tiempo, los pacientes llegan a desarrollar insuficiencia cardíaca. Quisiera preguntar cómo debería ser el manejo nutricional de los pacientes. Entonces, hemos hablado un poco de eso, pero si doctor Lejos tienen otros puntos que puede compartir. Para nosotros lo más importante es tener calorías y sí usamos el endovenoso también, pero es una cosa, se pone complicado porque la calidad de vida para un bebé, un niño, es querer comer por la boca. Si lo puede tolerar, es mejor así. Los pacientes que no lo pueden tolerar son los pacientes que tienen tan mal gasto cardíaco que no pueden comer. Esos son para nosotros pacientes que lleguen a estar en lista de espera de trasplante o estén en otro soporte más crónico. La necesidad de calorías para un bebé es, por ejemplo, como digo, depende de la edad. Los bebés así 3 meses, 6 meses pueden necesitar 110, 120 calorías por kilo. Y eso puede ser difícil a tomar suficiente volumen. Hay veces que no tienen, que hay que darles por un tubo nasogástrico para poder darle ese volumen, y eso se puede dar. Eso es mejor para mí que no tener que darlo endovenoso, es poner por un tubo nasogástrico y darle la nutrición, por ejemplo, continuo, para que no haya que tomar, sea más fácil para tolerarlo, pero no tiene que tolerar un volumen grande, solamente puede tolerar algo continuo, que vaya continuamente entrando al estómago, y eso a veces es más tolerable. Pero también eso es bastante trabajo. Yendo a sus pacientes a la casa, necesitan bastante equipo para poder hacer eso. Entonces no es tan fácil. Nosotros no hacemos mucho aquí el banding pulmonar porque los resultados no son tan buenos y los pacientes también necesitan bastante ayuda, pero es una opción, especialmente porque lo más normales son los pacientes, son los bebés, y esos son los pacientes que hay muy pocos donantes para esos bebés. Entonces, si hay una opción, se puede tratar de utilizar, pero más de que se ve, esos pacientes son los pacientes que eso les da, es como un paliativo, le puede ayudar por un tiempo, pero terminan necesitando trasplante de todo modo. A nosotros se trata de manejarlos, estos pacientes, usando, por ejemplo, captopril o enalapril, usando un beta bloqueador como carvedilol, usando spironolactone, y Lasix y digoxin. Esas son las 5 medicinas, son 5 creo, medicinas que usamos para el tratamiento de cardiomiopatía y para una paliación. Y eso pues, puede mantener a esos pacientes por mucho tiempo, pero una gran parte de los pacientes terminan necesitando trasplante, pero como les dije al comienzo, para mí, una tercera parte, si ellos pueden tolerar ese régimen oral, una tercera parte puede mejorar. Yo les doy como 1 año para que mejoren y se recuperen, pero una tercera parte puede mejorar. Otra tercera parte
se mantienen medicinas, pero no necesitan trasplante, y una tercera parte necesitan trasplante. Entonces, yo he trabajado en Lima, he hablado con los doctores que sí están haciendo trasplante de corazón en Lima, y están tratando de avanzar. Ellos tienen ECMO y están tratando de avanzar a tener estos dispositivos más crónicos. Y entonces, ojalá esa es una opción, pero yo sé que es difícil llegar de Iquitos a Lima, no es una cosa tan fácil, especialmente con un paciente así tan enfermo. Pero ojalá ya un día eso puede seguir más, llegar más al norte también, para que todos tengan un mejor acceso a esto, a este tipo de cuidado, porque las opciones, ya si es algo tan crónico, que las opciones, si se ponen peor, es solamente algo, todos estos tratamientos son solamente algo paliativo. Ojalá vieron que eso le ayuda. Si tiene otra pregunta. Qué bueno. Entonces, muchas gracias, Dr. Lejos, para compartir Gracias. su experiencia. Gracias. Sí, no sé, Muchas gracias, Dr. Kira. Lejos, Muchas gracias, doctor. Gracias. sí hay unas guías de nutrición que puede compartir. Yo puedo mandar a nuestro equipo en Iquitos, o podemos traducir en español para compartir, si eso puede ayudarles también. Sí, nosotros tenemos una nutricionista que trabaja con nosotros, entonces ella, le voy a preguntar, pedir que ella nos dé lo que pasa, los datos que pasan para los pacientes, pueden pasarlos a ustedes. Perfecto. Y el próximo vez vamos a programar otro seminario de web con otra cardiólogo para discutir más de problemas de los niños congénitas. Entonces, voy a compartir los detalles en unas semanas. Gracias a todos a unirse. Gracias. Y tenga buena noche. Gracias. Adiós.